Hola gente, buenas tardes, espero estén bien. Hoy tenemos que hablar de lo que es la fisiología del sistema digestivo. Y como ya vimos en las clases de anatomía, recordemos que el sistema digestivo es ese conjunto de órganos propios, de órganos asociados y de glándulas asociadas que están encargados de todo lo que es el proceso de la digestión. Vale decir, de la transformación de los alimentos que ingerimos en sustancias simples que puedan ser absorbidas y que puedan ser utilizadas por todos los tejidos del organismo. El sistema digestivo entonces, como dijimos, está conformado por el tubo digestivo, particularmente, y por otros órganos y glándulas asociadas. Desde la boca hasta el ano, más o menos tenemos entre 10 a 12 metros de longitud. Recordar que hay vísceras, sobre todo las intestinales, que están replegadas sobre sí mismas. Ya cuando el alimento ingresa en la boca empieza lo que es la digestión, ya que los dientes van a comenzar con la misma, triturando, los dientes y las muelas obviamente, triturando los alimentos y gracias a las secreciones de las tres pares de glándulas salivales, ¿eh? Estos alimentos que se trituran se van a humedecer, van a comenzar a transformarse, a descomponerse y a formar lo que se llama el bolo alimenticio. Bien, la deglución. La deglución es un proceso por el cual se va a comenzar a formar el bolo alimenticio en la cavidad oral y luego va a ser transportado a través de la faringe y el esófago hasta el estómago. Primero, esto es voluntario porque uno decide cuando empieza el proceso de deglución, uno decide cuándo tragar el alimento y luego el resto del transporte del bolo es completamente involuntario y está controlado por el centro de la deglución en el bulbo raquídeo, particularmente dominado por los núcleos de los pares craneales trigémino, facial, glosofaringeo, vago, espinal e hipogloso mayor. Es una función motora, dura pocos segundos, pero implica todo lo que es una actividad contráctil y muy coordinada entre la cavidad oral, la faringe, el esófago y la parte más proximal del estómago. En su fase preoral es cuando uno ve los alimentos y involuntariamente ya comienza a producir saliva por las glándulas salivales. Una fase oral en donde se va a comenzar con la digestión en principio del alimento, ya que los dientes van a triturar el alimento y la saliva va a comenzar a humedecerlos y con la primera parte de lo que es la transformación, la degradación de ese alimento en sustancias más pequeñas, una fase faríngea y una fase esofágica en la cual exclusivamente este bolo va a ir transitando hacia su camino hacia el estómago. Como dijimos, el bolo alimenticio va a cruzar la faringe, va a cruzar el esófago, tanto en la faringe como en el esófago no va a producírsele ningún tipo de cambios hasta que llega al estómago. Cuando llega al estómago, el ácido clorhídrico, el jugo gástrico que está presente en él, es donde va a comenzar donde va a seguir en realidad el proceso digestivo. Más allá de eso, como recordamos que el estómago es el órgano del tubo digestivo que más espesor muscular y que más fuerza contráctil tiene, allí también es donde va a comenzar o donde va a seguir más enérgicamente la fragmentación y la mezcla de todo lo que fue ese bolo alimenticio para convertirse en un producto que se denomina quimo. A la salida del estómago y el ingreso al intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, se va a seguir procesando, se va a seguir mezclando y van a estar en contacto con enzimas digestivas. Recordar, el intestino mide entre 6 a 7 metros de largo y allí ese quimo se va a convertir en quilo. Esto es parte de lo que decíamos, ¿sí? En el duodeno se van a recibir tanto la bilis como la secreción de los jugos pancreáticos. Allí están las enzimas que van a transformar
sustancias complejas en sustancias mucho más simples que van a ser más fáciles de poder ser absorbidas por el yeyuno ilion. Sobre todo, la parte del intestino delgado que más interviene en la absorción de los productos de los alimentos, de los nutrientes, es el yeyuno. Luego, el tubo digestivo va a continuar hacia el colon, el intestino grueso, que mide entre 1,5 metros a 2 metros de longitud, para terminar en el recto, luego continuarse con el ano y evacuarse al exterior los restos de los alimentos que no hayan sido digeridos. Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas de cada uno de los componentes? Bueno, en la boca, la masticación y la insalivación, comienza el proceso de digestión. El proceso deglutorio, que recordemos que es coordinado entre la boca, la faringe, el esófago y luego el estómago. A través de la faringe y el esófago únicamente conducción. En el estómago, descomposición, mezcla, agitación, gracias a lo que es los jugos gástricos, transformación en el quimo. El hígado produce la bilis, se acumula en la vía biliar, en la vesícula biliar y es excretada hacia el duodeno, donde conjuntamente recibe también la secreción del jugo pancreático, y el quimo, gracias a la bilis y a las enzimas de los jugos pancreáticos, se transforma en quilo. Pasa a lo que es el yeyuno y el ilion, de allí se absorben los nutrientes, sobre todo en el yeyuno, y luego pasa al intestino grueso, donde el quilo, lo único que se le modifica es la absorción de muy poquitos elementos, pero por sobre todas las cosas agua, hasta llegar al recto, el que luego de almacenar la materia fecal, es decir, todos los productos de absorción de alimentos, de alimentos ingeridos que no fueron digeridos, es decir, que no han servido para la digestión, son eliminados a través del ano. Esta es una estructura básica, histológica, pero por sobre todas las cosas aquí lo que vemos es intestino delgado, una mucosa muy redundante, muy plegada entre sí, para aprovechar al máximo el contacto con los alimentos y poder absorber los nutrientes de la manera más rápida y más simple posible. Una capa muscular interna que es circular, una capa muscular externa que es longitudinal y una serosa para todos los órganos intraperitoneales, la cual se continúa hacia su borde no libre, el borde mesentérico, por el mesenterio, ¿sí? Que es a través de la cual llegan los vasos arteriales, venosos y linfáticos. Y también la inervación, obviamente. Recordar que por debajo de la mucosa, que habitualmente es un epitelio glandular de tipo cilíndrico, existe una lámina propia y una lámina muscular, que es la muscularis mucosae, o la muscular de la mucosa. Y obviamente luego la submucosa, que es lo que mantiene la estructura de toda la mucosa. Bien, y esta es la conformación, ¿sí? La conformación en capas, la capa más interna, que es la capa mucosa, allí es donde se encuentra este epitelio cilíndrico de tipo glandular, que también está, en él se encuentran las glándulas mucosas, es decir, las glándulas que segregan moco. Hay vasos linfáticos, hay nódulos linfoides, mucho más presentes en la parte final del intestino delgado, en la parte del ilion, y que su movimiento, ¿sí?, está dado gracias a lo que es la muscularis mucosae, es decir, la capa muscular de la mucosa, la que mueve la mucosa, que tiene dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Por fuera de ella está la submucosa, que es tejido conectivo, es la que le da sostén, la que le da firmeza. Allí es donde se encuentra el plexo submucoso o de Meissner, o plexo submucoso de Meissner, que es quien controla la actividad de la mucosa, es decir, el movimiento de la muscularis mucosae está dado por este plexo, el plexo submucoso de Meissner.
y también regula lo que es la secreción de las glándulas que se encuentran en la mucosa. Por fuera de la submucosa está la capa muscular externa del tubo digestivo, ¿sí? Una doble capa, ¿sí? Tiene una capa circular externa y una capa longitudinal interna. Esta capa muscular, ambas, la circular y la longitudinal, son las responsables de los movimientos que ejerce sobre todo el intestino, el estómago, es decir, el tubo digestivo. Tanto de los movimientos concéntricos como del peristaltismo, como ya vamos a ver más adelante. Entre ambas capas, entre la longitudinal y la circular, se encuentra el plexo mientérico o de Auerbach, o plexo mientérico de Auerbach, que es el que inerva a estas dos capas y es el que realiza la regulación de los movimientos. Por fuera, una capa de tejido conectivo que, de acuerdo a la porción del tubo digestivo en el cual nos encontremos, será serosa si estamos dentro de la cavidad abdominal, es decir, cuando está recubierta por peritoneo, o adventicia cuando está por fuera de la cavidad peritoneal, es decir, cuando no hay peritoneo. ¿Sí? Recordamos que la adventicia es una capa de tejido conectivo bastante más laxa que lo que es la serosa o peritoneo. Y recordar también que los plexos submucosos, es decir, el de Meissner y el mientérico o de Auerbach, se encuentran a lo largo de todo el tubo digestivo inervándolo, tanto desde el esófago hasta el ano. Y en este esquema, ¿sí? Es una reiteración de lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Las vellosidades, en este caso recubiertas por mucosa, los capilares que llegan a cada una de las vellosidades, porque allí es donde se va a realizar la absorción de los nutrientes y por donde van a circular estos nutrientes, por los vasos de retorno, por los vasos venosos, también por los vasos linfáticos, ya que recuerden que los productos lipídicos se absorben a través de los linfáticos y recorren luego los vasos más grandes. Por fuera de lo que es la submucosa, la capa muscular, la circular interna, la longitudinal externa, y por fuera sea serosa o sea adventicia, de acuerdo a donde se encuentre, donde nos encontremos. Dentro del peritoneo será serosa, por fuera del mismo será adventicia. Los movimientos que genera el tubo digestivo, hay dos tipos de ellos, ¿sí? Una es las contracciones de mezcla, que son contracciones concéntricas, es decir, van a haber estructuras a lo largo de todo el tubo digestivo que van a estar espaciadas, más o menos con un minuto de duración, a intervalos fijos, y que lo que realizan es la fragmentación de los productos que se sean ingeridos. Más o menos se dan 2 o 3 veces por minuto en el intestino. Y como dijimos, esto favorece todo lo que es la mezcla, también la compactación y la mezcla con lo que son los productos de la secreción glandular del intestino. Los otros movimientos son los movimientos peristálticos, es decir, el movimiento de peristaltismo, que es un movimiento que se dirige desde la boca hacia el ano. Más o menos se van realizando de cada 0,5 a 2 centímetros. Los movimientos son mayores en la porción proximal que en la distal, y lo que van haciendo es hacer progresar los alimentos hacia, como dijimos, desde la boca hacia el ano. En recordar, más o menos se necesitan entre 3 a 5 horas para que lo que se ingirió llegue a la válvula ileocecal, es decir, en el límite entre el intestino delgado y el intestino grueso. Y aquí vemos en la representación lo que son los movimientos de segmentación, como dijimos, son movimientos concéntricos de estructura que lo que hacen es producir la mezcla y el íntimo contacto de los alimentos ingeridos con la mucosa y con la secreción de la mucosa, y los movimientos peristálticos que lo que hacen es ir a hacer avanzando los alimentos en dirección desde la boca hacia el ano.
Las glándulas salivales, comenzamos por la boca, recordemos, las glándulas salivales pueden producir entre 1 litro a 1,5 litros de saliva por día. La mayor secreción está representada por la parótida y por la submaxilar, ¿sí? Particularmente por la parótida. Entre ambas segregan entre el 90 al 95% de la saliva. El 5% restante está representado por la secreción de la glándula salival, perdón, de la glándula sublingual. Tienen enzimas, tiene una lipasa que comienza con lo que es la digestión de los lípidos, y tiene por sobre todo la ptialina, que es una amilasa salival, es decir, comienza con la degradación de los hidratos de carbono. La saliva en su composición es prácticamente todo agua, pero recuerden que tiene estas enzimas, la ptialina, la lipasa salival, tiene bicarbonato, tiene fosfato, tiene iones cloruros, que son los que activan la ptialina, tiene moco, que es lo que ayuda a humedecer y a compactar y a transformar los alimentos en el bolo alimenticio, tiene lisozima, que destruye la pared de las bacterias, y tiene más sustancias, ¿sí? Tiene inmunoglobulina A, tiene transferrina, lactoferrina, opiomorfina, calcio, etc. Bien, pasemos al esófago, ¿sí? Es un conducto cilíndrico, muscular, que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Tiene 3 porciones, una cervical, otra torácica, que es la más larga, y otra que es muy cortita y que es abdominal, cuando el esófago pasa a través del hiato esofágico del diafragma desde el tórax al abdomen. Tiene una cavidad virtual, vale decir que su mucosa no tiene luz, excepto, es decir, no hay una luz en el esófago bien demarcada, excepto cuando pasan los alimentos. Es decir, la mucosa está prácticamente siempre adherida unas contra la otra hasta que pasa el bolo alimenticio, y esa cavidad virtual se transforma en una cavidad real. Más o menos puede llegar a medir hasta 25 centímetros, y recuerden que tiene una adventicia en casi toda su extensión, excepto en su pequeña porción intraabdominal en la cual tiene serosa, y 2 capas musculares, como casi todo en realidad el tubo digestivo, que son las que producen los movimientos para que el bolo alimenticio pase desde la faringe hacia el estómago. El estómago es el órgano que tiene una pared muscular, la pared muscular más robusta, ya que tiene 3 capas musculares. Recuerden que tiene una interna oblicua, una media circular y una externa longitudinal. Y en su mucosa se encuentran 2 tipos principales de células, 2 tipos de células realmente, para no confundir. Las células parietales, que se encuentran por sobre todas las cosas en el cuerpo, y que son las que segregan el ácido clorhídrico, más un factor, el factor intrínseco o factor de Castle, que es una glucoproteína que ayuda a que en el intestino delgado se pueda absorber la vitamina 12 que se ingiere, ¿sí? El otro tipo de células que se encuentran en parte en el cuerpo, pero particularmente se encuentran en el antro, son las células principales que segregan el pepsinógeno, que es un precursor de una enzima, que es la pepsina, y que es la que se activa en un medio ácido. Vale decir, el pepsinógeno, cuando encuentra un medio adecuado, un medio ácido, gracias al ácido clorhídrico, se transforma en pepsina. Por cada pepsinógeno, 3 pepsinas. Esta pepsina produce entre el 10 al 20% de la digestión de una proteína, que es el colágeno, y que está presente en la carne, y que es particularmente activa en un pH ácido de 2 a 3, que es el que brinda la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Recordad también que en el antro se encuentran las células G, que segregan gastrina y que son las que estimulan la secreción del ácido, y el cierre del esfínter esofágico inferior. ¿Cómo se vacía el estómago? Bueno,
una mezcla, una mezcla de acciones. La fuerza de la propulsión de los movimientos peristálticos del estómago hacen que se abra el esfínter pilórico y el quimo que se encontraba en el estómago pueda pasar hacia el duodeno. Ahora, el esfínter pilórico no está permanentemente abierto, por eso es un esfínter, ¿sí? Se abre y se cierra, ¿sí? Coordinando lo que son los movimientos del antro gástrico y los movimientos de la primera porción del duodeno, es decir, de la ampolla duodenal. Cuando se contrae el antro, el píloro se relaja y pasa el alimento al duodeno. ¿Sí? Cuando el duodeno está lleno, el píloro se cierra y el antro se relaja. ¿Y cómo se regula este vaciado gástrico? Bueno, la distensión del estómago y la presencia de alimento rico en proteínas que estén parcialmente digeridas y que neutralizan la acción del ácido clorhídrico estimulan la secreción de gastrina por la célula G del antro, que va a generar contracción del esfínter esofágico inferior para impedir el reflujo, más secreción de ácido clorhídrico, aumento del movimiento peristáltico del estómago y la relajación del píloro. De esta manera, la contracción del antro entonces va a ayudar a que parte de lo que está, el contenido que está en el estómago, pase al duodeno. Obviamente que toda esta acción de contracción de movimientos peristálticos está regulada particularmente por el neumogástrico. ¿Y cómo se inhibe el vaciamiento del estómago? Bueno, el vaciamiento gástrico está inhibido por el reflejo enterogástrico, por hormonas, la secretina, el GIP, el péptido inhibidor gástrico, y la colecistoquinina. ¿Estos qué implican? ¿Sí? Implican que si el duodeno tiene una gran cantidad de alimentos, producto del paso del quimo que estaba en el estómago hacia el duodeno, se cierre el píloro y el estómago se relaje para que el duodeno no tenga que soportar, ni el intestino tengan que soportar mayor cantidad de alimentos a digerir que lo que pueden. Entonces, en ese caso, hasta que se termine ese proceso digestivo, será retenido en el estómago hasta que el intestino sea vaciado y pueda volver a comenzar el proceso. ¿Cómo son las fases de la secreción gástrica? Bueno, hay tres fases. Una fase cefálica, que, como dijimos antes también, se ve en la preoral este, de la fase de la masticación y la insalivación en la boca, en la cual, o sea, lo que es la deglución a posteriori, lo que pasa en el estómago es similar, hay una fase cefálica, en la cual se produce la secreción de ácido y de pepsinógeno para hacer la pepsina, ya sea por la vista, por el tacto, por el olfato, todo lo que uno ve antes de comer. Y esto se regula gracias a una vía desde la corteza cerebral a los núcleos olfatorios, a los núcleos gustativos, al décimo par y de allí al estómago. Esto es responsable de un 20% de la secreción. Luego está la fase gástrica, que está estimulada directamente por el neumogástrico. También, cuando el estómago se distiende, por la secreción de gastrina en la célula G del antro gástrico y por la histamina. Y luego por la fase intestinal, que es la parte final que vimos recién. En la presencia de alimentos en el duodeno y en el yeyuno ilion en una proporción importante, inhibe el vaciamiento gástrico para que el intestino delgado maneje primero los productos que están en su interior hasta que estos sean absorbidos y luego el estómago pueda volver a seguir evacuando. Es decir, para que el intestino no tenga que manejar una cantidad de alimentos o de nutrientes superior a la que pueden manejar. Bien, duodeno. El duodeno, sí, que es la primera parte del intestino delgado y su única porción fija, es particularmente o casi todo retroperitoneal, por eso está fijo. La única parte que es intraperitoneal es la primera parte, la primera porción, la ampolla duodenal, que es la que continúa al antropíloro del estómago.
Y una vez que los alimentos han continuado con su digestión en el estómago y con su mezcla, ¿eh? Estos alimentos provenientes del estómago atravesando el píloro van a caer al duodeno. Allí el quimo se va a comenzar a transformar en quilo. En el duodeno se va a recibir la secreción biliar proveniente del hígado y almacenada en la vesícula a través del conducto colédoco y la secreción de los jugos pancreáticos a través del conducto principal o conducto de Wirsum. Ambos desembocan en la segunda porción del duodeno en la ampolla de Vater o papila principal. De existir un conducto accesorio en el páncreas, el conducto de Santorini desemboca en una papila secundaria. Bien, gracias a esta bilis y a estos jugos pancreáticos se va a comenzar, como dijimos, la transformación de ese quimo en kilo y se van a degradar los alimentos en sus componentes esenciales, componentes que son mucho más fáciles de absorber. También en el duodeno se comienza con la absorción de las vitaminas y de los minerales y otros nutrientes específicos. Seguimos en la próxima. Paramos un minutito y seguimos en la próxima clase.